Profe, yo estoy solamente. justificado con el tema de la cámara. Sí, pues, por eso, sí hay algunos que lo están, pero los que no están, por favor, prender las cámaras y dejar en silencio los micrófonos, a no ser que tengan una pregunta. Ya vamos a comenzar con la clase, que es un poco la continuación de lo que vimos hace 2 semanas atrás. ¿Se ve bien el PPT? Sí, profesor. Sí, profe, Ya, se ve. muchas gracias, muchas gracias. Ya muchachos, en la última clase vimos lo que era la República Liberal en Chile, entonces ahora vamos a continuar un poco con esa temática para llegar a la guerra civil y el comienzo del parlamentarismo en Chile. Ya entonces recordamos que los objetivos de esta clase son conocer las principales características del Chile de la segunda mitad y finales del siglo XIX, comprender la importancia de las fuentes primarias y secundarias para la comprensión de procesos históricos. En el primer objetivo yo me voy a apurar, porque el profesor Diego o va a subir el PPT este que les voy a mostrar hoy en día, o va a generar una cápsula donde explique el PPT, la primera parte sobre todo. Entonces la idea, ¿quién está rayando? Debe ser uno que está en teléfono, debe ser. Ya, ojo con eso, no lo puedo bloquear en estos momentos, así que para que tengan ojo, no quiero problemas después. A ver, ya ahí está. Ya muchachos, entonces, la idea es apurarme en la primera parte y darle un enfoque a la importancia de las fuentes primarias y secundarias para la comprensión. Así que si voy un poco rápido es por un tema de tiempo y por darle prioridad a la segunda parte. Este mapa, o sea, claro, entre mapa conceptual y línea de tiempo lo vimos la semana antepasada, ¿cierto? Tenemos una república conservadora que va del 31 al 61, donde se genera la Constitución de 1833, el presidente tiene gran autoritarismo, gran poder, ya hay un voto censitario, no todos pueden votar, y los gobiernos duran 10 años. Después viene esta República Liberal, donde se le empiezan a quitar un poco de poder al presidente, la iglesia es separada del Estado y se van transformando los límites de nuestro país con la ocupación de la Araucanía, la guerra del Pacífico, ¿cierto? Nosotros aumentamos un poco hacia el norte nuestros límites, perdimos un poco con Argentina, pero en general se modificaron las fronteras chilenas. Y vamos a llegar hoy día al comienzo de una república parlamentaria que va desde 1891 a 1925, donde el Congreso ya tiene mayor poder que el presidente, por lo tanto, el presidente tiene muchas menos atribuciones que en las épocas pasadas. Reformas que se realizaron durante la República Liberal, ¿cierto? Hay una disminución del poder ejecutivo. Para quitarle en primer momento poder al presidente, ¿cierto? Se elimina la posibilidad de reelección al finalizar su mandato. Entonces nosotros tuvimos que en los conservadores los mandatos duraban 10 años, es porque duraba 5 años un mandato y podían ser reelegidos uno más, por eso duraban 10, así como el primer presidente José Joaquín Pérez de la época liberal. Pero al término de su mandato se elimina esta posibilidad de reelección y los gobiernos liberales que vienen hacia adelante duran solo 5 años, por lo tanto tienen menos tiempo en el poder y menos facultad de hacer cosas. ¿Ya? Entonces, por otra parte, quienes tenían un cargo designado por el presidente, o sea que había sido nombrado ministro o algún cargo en el Poder Ejecutivo, quedaba automáticamente excluido de participar en funciones del Congreso, en funciones legislativas. ¿Cierto? Nosotros separamos en los poderes del Estado en eh, ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso, habían personas antes de esto que entre el poder legislativo y el poder ejecutivo tenían cargos en ambos poderes, y eso no se podía. Entonces se eliminó esa posibilidad. Ya no existe, se le amplía la facultad del poder legislativo. No existe clausura del debate. ¿Qué es lo que es clausura del debate? Hoy en día las leyes tienen un tiempo para ser aprobadas o no aprobadas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco una discusión bastante importante en Chile por el tema del 10%.
ya por la ley del 10% de la AFP, el retiro de los dineros. Si hubiera sido en esa época, donde no existía clausura del debate, los parlamentarios podían haber estado años discutiendo si se aprobaba o no se aprobaba el 10%, ya porque no tenían un tiempo límite. Entonces, como nadie los apuraba, ellos le daban vuelta, le daban vuelta, le daban vuelta, y nunca, o generalmente nunca aprobaban las leyes que mandaba el presidente. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros hubiéramos estado, en la actualidad hubiéramos estado con esas leyes, a lo mejor el 10% no hubiera sido aprobado. Ya, por otra parte, se interpelaba a los ministros. Cuando un ministro era nombrado y él realizaba sus funciones de su cargo, los congresistas o los parlamentarios tenían la posibilidad de llamarlo y pedir que le rindiera cuentas. O sea, no sé, pues, a ver, ¿a quién veo yo? Aquí Alexio Opaso era el ministro de Salud del presidente, y en esta época de pandemia, el Congreso tenía toda la facultad de decir: Alexis, mañana usted tiene que venir al Congreso y tiene que darme explicaciones de todo lo que está haciendo. ¿Ya? Esta interpelación reiterada a los ministros hizo que existiera una gran cantidad de rotación de ministros en los gobiernos de la época parlamentaria. Y por último, las leyes periódicas como elemento de presión. Las leyes periódicas se dan porque periódicamente tienen que ser aprobadas. La ley de presupuestos, por ejemplo, que es la que me voy a enfocar, el presupuesto del Estado es los dineros que va a contar para funcionar durante un año. Ya, no sé, te voy a dar 10 millones de pesos y con esos 10 millones el Estado lo tiene que repartir en las distintas carteras: educación, salud, obras públicas, etc. Ya le estoy poniendo un ejemplo burdo de precios, o sea, de dinero, porque son dinero montos mucho más altos, pero ya pongámosle 5 millones, y el presidente tiene esos 5 millones y él los distribuye como él estime conveniente. Entonces, estas leyes, como son periódicas, se tienen que aprobar todos los años. ¿Ya? Como el presidente necesita dinero para funcionar, el Congreso no le aprobaba las leyes de presupuesto, el presidente se veía atado de manos y tenía que ceder ante las presiones que ejercían los parlamentarios. Es decir, los parlamentarios le decían al presidente: yo te apruebo el presupuesto, pero tú tienes que funcionar de acuerdo a lo que yo estime conveniente. Era la única forma. Por eso las leyes periódicas se utilizaron como un elemento de presión del Congreso al presidente. ¿Ya? Todas estas cosas, las leyes periódicas como elemento de presión, la interpelación y la no clausura del debate, se llamaron en aquel momento unas prácticas parlamentarias, porque todos los parlamentarios funcionaban en base a estos tres puntos. Ya, reformas realizadas durante la época liberal. Hay una secularización de las instituciones. ¿Ya? La idea es separar a la Iglesia del Estado. La Iglesia, para los liberales, no tiene que intervenir en el Estado, porque es un elemento que no aporta, que no permite el avance del país. ¿Cómo se fue moviendo o sacando a la Iglesia de este foco principal del Estado? Primero, en 1865 se aprueba la libertad de conciencia. Usted no tenía la obligación de creer lo mismo que creía la Iglesia Católica, porque antes de eso usted estaba obligado, si no era sancionado. En el 75 se acaba el fuero eclesiástico. ¿Qué quiere decir esto? Que los curas o las personas que pertenecían a la Iglesia podían ser juzgados como una persona normal. ¿Ya? En 1883 se crea la ley de cementerios laicos. ¿Ya? La Iglesia ya no era la única que controlaba o decidía quién se podía enterrar y quién no en un cementerio en Chile. Ahí se crean los cementerios por parte del Estado. No sé, las personas que viven en Valparaíso conocerán el cementerio 3 de Playa Ancha, o el cementerio 1 y el cementerio 2 que están al frente de la ex cárcel. Ya, esos cementerios fueron creados después de 1883 con la finalidad de restarle poder a la Iglesia. Después, la ley de matrimonio y registro civil. El matrimonio, si bien es un sacramento para la Iglesia Católica, para el Estado el matrimonio es un contrato solemne entre dos personas, un hombre y una mujer. Eso aparece, no estoy diciendo que esté en contra del matrimonio del mismo sexo, no, pero legalmente en la ley, en la Constitución de Chile, aparece que es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Entonces, la Iglesia
tenía el poder de inscribir los matrimonios, así como la inscripción de los recién nacidos y los certificados de defunción de las personas que fallecían. Eso se le quita a la iglesia y se crea esta institución que hoy día conocemos como registro civil. El registro civil hoy en día está encargado de ingresar matrimonios, inscribir a los recién nacidos, de entregar los certificados de función, entre otras atribuciones. ¿Ya? Y ya cuando se acaba, ya cuando realmente se separa la iglesia del Estado, cuando se crea la nueva constitución, ya a comienzos del siglo XX, en 1925 puntualmente, ya hay una separación definitiva. La iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Si bien es la religión oficial del país, no pertenece al Estado como sí era antes. Bueno, aquí llegamos a José Manuel Balmaceda, que es el último presidente liberal, donde comienza este choque entre el poder legislativo y el poder ejecutivo a cargo del presidente, que genera que terminemos en una guerra civil, la que termina con el periodo liberal y da comienzo a un periodo parlamentario. Entonces, que en la visión de Balmaceda estaba fomentar el desarrollo industrial, que Chile tuviera sus propias industrias, ya dejar de comprar al exterior. Crea un plan de obras públicas, planes ingenieriles bastante poderosos, hospitales, escuelas y sobre todo el viaducto de Malleco. Es un viaducto que está en el sur, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero es una obra ingenieril bastante importante para la época, ¿ya? Lo que sí, obviamente, Balmaceda, para lograr estas cosas, tenía un alto gasto fiscal. Harto dinero salía del Estado. Entonces, ¿cómo él quería aumentar los ingresos del Estado? Recuperando las salitreras, nacionalizando el salitre, ya que el salitre no estuviera en manos inglesas, sino que fuera parte del Estado. Esto generó una pugna entre el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente con esta idea, y el Poder Legislativo, que tenía intereses creados porque muchos de ellos tenían negocio con los ingleses que estaban a cargo de la salitrera. Por lo tanto, Balmaceda se enfrenta al gobierno. Ya la crisis de la oligarquía que termina en la guerra civil. Ya existe un nuevo gabinete y hay una interpretación nueva a la Constitución. La Constitución fue creada en 1833 y fue siempre presidencialista. Es decir, el presidente tenía más atribuciones, pero con las modificaciones que se le fueron dando en el tiempo, ya sobre todo en los periodos liberales, se fue dando otra visión, otra postura de esta Constitución y el Parlamento era quien tenía mayor cantidad de atribuciones. Eso generó un Congreso con poder en contra de un presidente, ¿ya? Entonces, en el 1890, cuando ya la situación estaba a punto de explotar, Balmaceda manda la ley de presupuestos y la cual es rechazada por el Congreso. El Congreso, que es lo que quería, que Balmaceda desistiera de su intención de nacionalizar las salitreras. En este sentido, Balmaceda se comportó bien dictatorialmente, entonces, ¿qué hizo? Bueno, si no me quieren aprobar, yo firmo un decreto aparte y lo que hago que voy a funcionar con el mismo presupuesto del año 1890. Esto obviamente no le gustó al Parlamento y terminaron enfrentándose en una guerra civil que terminó con la derrota de Balmaceda en Placilla, ya acá en la quinta región. Ya como ahí muestra la imagen, ¿cierto? Tenemos un enfrentamiento entre el Parlamento con la Marina y el presidente Balmaceda con el ejército. Esta fuente es la matanza en Locañas, ¿cierto? El 19 de agosto de 1891. Esta guerra fue la que más muertos chilenos ha tenido en la historia, más que la Guerra del Pacífico. Ya aquí murieron mayor cantidad de chilenos que en la Guerra del Pacífico. Entonces, ¿cómo funcionó a grandes rasgos esta guerra? ¿Cierto? El almirante Jorge Montt, estaba a cargo de la Armada en aquella época, se va al norte. Y al irse al norte, él controla las zonas salitreras. ¿Por qué se va al norte? Porque el Parlamento y la Marina tenían apoyo de Inglaterra. Entonces le llegaron pertrechos, armas en general, para poder combatir contra el ejército. Entonces ellos se fueron al norte, en Antofagasta principalmente, donde le llegan estos pertrechos y de ahí avanzan hacia el sur. Ya, en cambio, el ejército ya estaba acá en la zona central.
Balmaceda suspende garantías constitucionales y clausura a la prensa, ya para que esto no aumentara en su gravedad. ¿Qué pasó? Al final se agarraron, como les dije, los marinos venían desde el norte hacia el sur, y las últimas 2 batallas de esta guerra son Concón y Placilla. Ya en Concón ya quedan la escuadra del ejército, el ejército chileno queda un poco diezmado, y ya en Placilla terminan por perder y se da por finalizada la guerra civil de 1891. Balmaceda renuncia, estando en Santiago, y se asila en la embajada de Argentina. ¿Ya? Él le delega el mando a Manuel Baquedano, quien está encargado de entregar el poder al Congreso, y Balmaceda se suicida en dicha embajada. Hay 2 interpretaciones historiográficas sobre esta guerra civil. Una económica, que era netamente por la nacionalización del salitre, o lo que quería nacionalizar el salitre por Balmaceda, y una tesis jurídica o institucional, que es el enfrentamiento entre estas 2 instituciones, el poder legislativo y el poder ejecutivo, que tenían unas visiones distintas de cómo llevar al país. ¿Ya? Pero en general, eso es a grandes rasgos cómo se termina la época liberal. Les pido disculpas por hacerlo tan rápido, pero necesito llegar a esta parte, que es que ustedes entiendan la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda? No sé si tenemos tiempo. ¿Alguno de ustedes sabe algo que es lo que es una fuente primaria? Si no, les voy a preguntar puntualmente. ¿Tienen idea de lo que es una fuente primaria? De donde se sacan de las imágenes. Ya una Imágenes, imagen por puede ser, ejemplo, ahí puede dar pistas de cómo se vestían en cierta época, ya, o por ahí, ¿o no? Y la sí, secundaria es donde describen el año, las fuentes de ese año, pues, de la que está la imagen. La que usted puso una imagen, por ejemplo, en el trabajo anterior de historia, teníamos que ya, poner una imagen de antigua de la familia. Y luego ya, teníamos que describir los años y poner lo que sucedió en esos años, durante ya. ese periodo. Ya, va súper bien ahí, Diego. Está bien lo que usted me está diciendo. Entonces yo les voy a leer ahora lo que aparece acá en el PPT. Dice: una fuente primaria son aquellas que contienen información directa del trabajo de investigación que deseamos realizar. Por tanto, son originales como material a utilizar. ¿Ya? Ejemplo: periódicos, revistas, diarios de vida, documentos oficiales de instituciones públicas, privadas, actas judiciales. Tenemos por otra parte fuentes secundarias, que son aquellas que contienen la información organizada y elaborada producto del análisis de expertos sobre una materia en particular. Ejemplo: libros, artículos de divulgación científica, antologías, enciclopedias, papers, etc. Muchachos, a ver, les voy a preguntar, porque al otro curso me dio un ejemplo súper bueno para poder explicarles de mejor forma la diferencia entre una fuente primaria y una secundaria, pero les doy la palabra a ustedes. Elijan un proceso histórico que quieran estudiar, o que les gustaría estudiar. No necesariamente tiene que ser este, cualquiera. Segunda Guerra Mundial, ¿o no? Ya, Segunda Guerra Mundial. Entonces la Yo iba a segunda, decir lo mismo. la Segunda Guerra Mundial va desde 1939, ¿cierto?, a 1945. Tenemos 6 años donde la guerra tuvo su funcionamiento, se podría decir. Entonces, una fuente primaria es todo aquello que se creó entre el 39 y el 45. Me explico. Los periódicos de la época, ¿cierto?, sacaban noticias, entrevistas, etcétera, para informar a la gente lo que estaba pasando en la guerra. ¿Ya? Ese periódico Profesor, pasa... Dígame. lo interrumpo. Los discursos de Hitler no eran como primaria, ¿no? No, pues nada que. O sea, sí, po. Sí, igual. El discurso de Hitler, los discursos hechos entre el 39 y el 45 son una fuente primaria. Ya, los discursos que hizo Hitler antes del 39 pasan a ser una causa, porque no es parte del proceso. Si bien llevaron al proceso,
en ese sentido, para estudiar netamente la Segunda Guerra Mundial o su desarrollo, estaría desenfocado. Pero sí los discursos de Hitler son parte de estas fuentes primarias. Como dice ahí, periódicos. Los periódicos que informaban en la época pasan a ser una fuente primaria, ¿ya? Diarios de vida. No sé, mucha gente en aquel tiempo, ahora ya no se ocupa casi, pero en aquel tiempo los soldados que iban a la guerra, ¿cierto? Se llevaban una libretita e iban escribiendo lo que vivían todos los días. Muchos de esos diarios de vida fueron encontrados y utilizados por algunos historiadores para entender qué sucedía en el frente de batalla o cuál era el pensamiento de los militares en aquel tiempo. Entonces ese diario de vida también es una fuente primaria, ¿ya? Las fotografías que se sacaron en batalla, en todos lados, pasan a ser una fuente primaria porque nos está mostrando el proceso, pero el proceso en los años que está ocurriendo. No sé, documentos oficiales de los países, no sé, leyes que hayan emanado por culpa de la Segunda Guerra Mundial, no sé, ayudas, todo eso, actas judiciales, cartas, todos los documentos que se crean entre el 39 y el 45 son una fuente primaria de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si yo hoy día, el profesor Marcelo, quiere escribir en un libro de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar estas fuentes primarias, voy a ir a un archivo, a una biblioteca, voy a sacar estos periódicos de la época, ¿cierto? Voy a buscar estos diarios de vida que a lo mejor están digitalizados en algún lado, voy a tomar revistas de la época, voy a descargar los discursos de Hitler, voy a descargar los discursos del presidente de Estados Unidos, del presidente de Inglaterra, ¿cierto? O del primer ministro de Inglaterra, y los Winston voy a Churchill. tomar, los voy a analizar, ¿cierto? Y una vez que yo lo analice como, entre comillas, experto en historia, experto entre comillas, ya voy a ver sus causas, su desarrollo, sus consecuencias, y yo la voy a escribir. Hoy día, en el año 2020, yo voy a escribir un libro de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Este libro que yo voy a escribir, que yo ya procesé fuentes primarias, ¿cierto? Mi libro pasa a ser una fuente secundaria. ¿Se entiende? Porque yo ya pesqué las fuentes primarias, ya la organicé la información de acuerdo a la importancia y a lo que yo quiero estudiar, ¿cierto? Elaboré un libro, ya analicé la información y después publiqué este libro. Entonces, ya hay un proceso intencionado al momento de escribir. Por eso pasa a ser una fuente secundaria. En cambio, en las fuentes primarias no hay una intención a ver, no hay una intención de ser creadas para que después estudien con estas fuentes. O sea, el militar que estaba en la guerra, que tenía un diario de vida, él escribió un diario de vida para su familia o para él recordar lo que vivió. Él no lo hizo, no escribió ese diario de vida para que después llegara un historiador y escribiera un libro sobre él, ¿ya? El soldado le mandó una carta a su polola o a su esposa o a su mamá porque la extrañaba, no para que después alguien tomara esa carta y la procesara y escribiera un libro. Ya la persona que sacó, o Hitler en su discurso, él no tenía la intención de que en 40 años más pescaran su discurso y lo estudiaran. Él, ¿qué quería con su discurso? Convencer a la gente para ir a la guerra, pero a la gente que estaba en ese momento, ¿ya? Entonces, en sí, la fuente primaria no tiene una intención de ser creada para estudio. Que después se haya transformado por la importancia que tiene en un material que da para estudiar, sí, pero la intención es distinta. La intención de la fuente secundaria es clara y apunta netamente a explicar un proceso. La fuente primaria no, la fuente primaria fue creada con distintas finalidades. ¿Se entiende la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias? Sí, profesor. Sí, seguro. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí mismo. Ya, muchachos, fuente 1 dice, pero esta guerra, nuestra guerra,
fue libremente consentida. Porque si no yo y todos los demás habríamos aceptado 4 años de intensos dolores, las condiciones de vida innombrables y todos los demás sin apenas rebelarnos, nosotros nos entregamos a esta guerra en cuerpo y alma, y en el 14, hace referencia al inicio de la guerra, ya no, ese paréntesis no estaba en la fuente original, pero no importa, consentir en nuestra razón de ser. ¿Por qué dije que sí a la guerra? El título es Testimonio de un soldado francés sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto sería una fuente primaria o una fuente secundaria? Primaria. Primaria, Ya, ¿por qué sería una fuente primaria? porque lo está diciendo como él, o sea, de uno mismo, él no lo está hablando como en segunda persona, por decir así. Ya es lo que él vivió. Sí. Él está mostrando lo que él vivió, ¿cierto? Y suena como que está hablando él mismo, no en segunda persona, en tercera. Ya, en general, muy buen punto, señor Godoy, porque cuando uno escribe un libro o escribe un trabajo, cuando ustedes le hagan hacer un ensayo, muchachos, siempre tiene que ser escrito en tercera persona. Ya, pero en este caso no, porque él está dando una entrevista, él está dando su testimonio de lo que él vivió. Entonces, claro, está escrito en primera persona. Sigamos. Vamos a ver aquí. Espera. Ya, esta fuente expone la visión del historiador británico Eric Hobsbawm sobre la primera mitad del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, ahí hay 3 puntos suspensivos porque se elimina cierta parte, marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX. Esa civilización era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su estructura jurídica y constitucional, burguesa por la imagen de clase hegemónica, característica y brillante por los adelantos alcanzados por el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación, así como el progreso material y moral. Además, estaba profundamente convencida de la posición central de Europa. Sus cimientos fueron quebrantados por 2 guerras mundiales, a las que siguieron una revolución generalizada. Los grandes imperios coloniales se habían formado antes y durante la era del imperio se derrumbaron y quedaron reducidos a ceniza. Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Argentina, Crítica, 2007. ¿Esto es una fuente primaria o una fuente secundaria? Secundaria. ¿Por qué? La primera parte dice, esta fuente expone la visión del historiador británico Eric Hobsbawm. ¿Ya? Está dando como la información o lo que él, o lo que Eric vio, algo así. Ya. Punto 2, Eric Hobsbawm, bueno, en la Segunda Guerra Mundial puede haber estado, en la primera difícil. Y la otra es que si nos vamos abajo, el año de publicación de este libro, Historia del siglo XX, ¿cierto? Es en el año 2007. Yo solía decirle que él está hablando de una fecha que abajo cuando no concuerda. no concuerda, ¿cierto? Él escribió mucho después con la idea de explicar un proceso vivido durante el siglo XX, pero que él no participó, o esto no fue creado en el contexto. Sí, porque está hablando de la Primera Guerra Mundial y el 2007 no fue la Primera Guerra Mundial. Claro, no, pues han pasado 100 años casi. Entonces aquí estamos bien, muchachos. La primera es primaria, se trata de un testimonio original. La principal de la fuente muestra un sentimiento contradictorio y es social y cultural. Bueno, y la segunda no aparece, se le olvidó al profesor Diego en su PPT. Muchachos, ya estamos listos Era política, parece, ¿no? ¿Cómo? Era política la última, ¿no? En La fuente, última es... porque sí, salía es cultural, política, social y era político, ¿no? El de De la Guerra Mundial, Hoffman pues. sí es político, o sea, es que es político social. Él escribe más Político, la Todas las parte guerras social. son por problemas políticos, po. La mayoría de las sí, guerras po. siempre son por temas Por eso, políticos porque y como sociales. el profe Sí, po. no había colocado el coso para que pusiera Sí, pues, no, sí. a El rellenar. tema lo podríamos haber hecho, pero tengo que pasarle en la lista y después se me olvida y ahora no está el oficial para que me ayude. Así que muchachos, les paso la lista. Acevedo. Presente. Presente. Arriaza. Presente. Castro. ¿Con esto terminar? Castro, Profe, dígame. ¿con esto terminar? Sí, con esto voy a terminar si ya me quedan 8 minutos. Castro, ¿no está?
Delgado, Profe, voy a poner presente que me tengo que ir. Presente, profesor. ¿cuál es su apellido? Varela. Ya, vaya nomás. Chao, profe. Chao. Ya, Delgado. Díaz, Presente. Duat, Presente. Echeverría, Espinosa, Galdames, o Galdames, Godoy, Presente. Este profesor Caldami, ya. González, Manuel, Bastián González, Jaime, Lascano, Lillo, Presente. Loyola, Madariaga, Manso, Presente. Martini, Muñoz, Presente. Navia, Presente, profe. Núñez, Presente, profe. Opaso, Presente, profe. Ortiz, Presente, profe. Ramírez, Rifo, presente, Rocco, Jason Rodríguez, Presente, profe. Gino Rojas, Presente. Maximiliano Rojas, Salinas, presente, San Martín, Presente, profesor. Sánchez, Silva, Tolosa, Presente. Vargas, Belis, Presente, profe. Verdugo, Presente. Villalobos. Presente. Ya, muchachos, bueno, quedan 4 minutos, pero ¿alguna duda que tengan respecto a lo de las fuentes? ¿Ya se entendió bien la diferencia No. entre una fuente primaria y una fuente secundaria? Sí. Ya, la Esto, idea profe, es... a mí me lo repasaron demasiado en octavo, pero demasiado emoción. La fuente. Sí, porque es importante para poder entender... Para Sí, poder para entender la analizar bien historia es necesario saber eso. Señor Muñoz, sí lo coloqué presente. Ya, y Sánchez, voy a ver. Bueno, esto es para que le sirva para hacer la guía. No, Sánchez no lo tengo presente. Hay muy pocas entregas, me dijo el profesor Diego, entonces la idea es mejorar. Están súper fáciles la guía, están, como dice el profesor Diego, están botadas de fáciles. Así que, muchachos, coloquémonos las pilas, porque ustedes siempre han mostrado ser el curso que más se conecta, el que más entrega, así que no fallemos en ese sentido. Ya queda poco para que se acabe el año, así que hay que echar para adelante, ¿no? Muchachos, un gusto haberlos visto. Los dejo libres para que tengan un buen fin de semana. Pórtense bien, Igualmente, profe. Vale, profesor, pórtense cuídese. bien y nos estaríamos Chao, viendo en 2 profe. semanas más. Chao. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Bendiciones, profe. Cuisa. Chao, gracias, igual. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos.